Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a un espacio de seguidores donde juntos aprendemos en la Biblia cómo seguir a Jesús. Como te lo digo siempre, vamos a orar primero, a pedir que sea Dios hablando a nuestras vidas hoy y que de verdad podamos ser transformados para seguir en este camino de seguir a Jesús. Papá, gracias porque una vez más nos permites hablar de ti, hablar contigo, entender y vivir lo que dice tu palabra para que nuestra vida sea transformada y poder ser seguidores de Cristo. Pedimos que en este espacio tú seas lo más importante y que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, miren, hoy vamos a hablar de historias. Recientemente me escribieron haciéndome una pregunta muy interesante, pero que pareció más como una intención de entrar en conflicto y en discusión que de pronto de resolver una duda. Eh, Hace poco alguien me escribió porque me decía que tenía como una duda y es que porque los cristianos que pues voy a parafrasear su mensaje, pero porque los cristianos que hablan, que dicen, que comentan, que se hacen ver como tan santos y puros, a él no le han dado como el testimonio necesario o un buen testimonio acerca de lo que es seguir a Cristo, y porque otras personas que han visto de otras denominaciones sí muestran los frutos del Espíritu, y hacía como mucho énfasis en este tema. Entonces, en medio de esta conversación, yo le decía a esta persona pues que la verdad había como cosas más importantes que tener una conversación acerca de señalar a alguien más. Y antes de contarte cómo finalizó todo este tema de la conversación, de verdad que fui a orar, mmm, porque respetando mucho la opinión, teniendo muy claro, porque es una realidad, es decir, como cristianos somos propensos a fallar, hemos cometido muchos errores, hemos pecado. Hay un tema ahí que es muy importante, y es la relación entre una persona con Dios como hijo, y entender de que tiene que ser limpiado por Dios, y que obviamente se espera de que pues cuando somos perdonados no volver a pecar más, a caer en el mismo pecado. Eh, pero sí, es real, hay muchas conversaciones, hay mucha información en las redes sociales, hay muchas historias en nuestras familias acerca de cristianos que no han dado un buen testimonio. Y digamos que esto ha servido y se ha prestado como para acusar, como para señalar, como para crucificar, para criticar, para opinar respecto al tema de la vida de otra persona, porque ni siquiera es sobre tu vida. Y yo me metí a orar y le dije, bueno, Dios, háblame acerca de esto, porque la verdad no entiendo cuál es la necesidad, de preocuparme más por el pecado de otro, por los errores de otra persona, que por mis fallas, ¿cierto? Entonces, leyendo la Biblia, me encuentro una historia muy interesante en Juan, en el capítulo 8. Yo sé que veníamos hablando de Mateo y demás, pero Dios hace como quiere. Y vamos a salirnos de una línea de texto bíblico para que sea Dios hablando. Entonces, en Juan 8 habla la historia acerca de Jesús, eh, eh, acerca de cómo pues, él estaba muy cómodo, tranquilo en el templo, y él estaba enseñando.
lo que le gustaba hacer, ser un maestro, hablar de Dios, hablar de lo que dice la palabra, y él estaba feliz, estaba contento en toda esta historia. Y en medio de esto, se acerca un combo de sapos, porque no tengo otra forma de decirlo, un montón de sapos que decidieron ir a probar, a tentar, a ver cómo Jesús reaccionaba frente a una situación muy particular. Encontraron a una chica teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposo. Entonces, pues llegan donde él, le entregan a esa muchacha como para que él haga las veces de juez y les diga qué hacer. La misma Biblia dice que inclusive lo hacían para probarlo, a ver qué respondería. Miren, para encontrarte a una mujer teniendo relaciones sexuales, tienes que tener una labor investigativa. Es decir, me cuesta a mí mucho creer que tú no viviendo en ese lugar, que no siendo un familiar tuyo, te encuentres por casualidades a una mujer teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su esposo, ¿cierto? Y bueno, casos se han visto, pero no es común. Y atrás de eso, tomarse la tarea de sacarla, pues como de meterse en medio de esa escena, un momento que tiene que ser muy incómodo, donde inclusive te expones a ver cosas que no deberías ver, es decir, ver una mujer desnuda, ver un acto sexual, inclusive el tema de conflicto y demás. Y estos hombres, maestros en la ley, instruidos en la Biblia, pues en la palabra, en el conocimiento y demás, deciden ver cómo Jesús iba a reaccionar. Y yo no sé de pronto ellos qué esperarían, porque ciertamente un principio de Dios es el no pecar. Un principio de Dios es guardarse en santidad, es estar limpios. Inclusive la palabra inclusive nos habla acerca de todo lo que debía hacer un sacerdote para mantenerse en santidad, para poder entrar al templo. Y bueno, continuando como con toda esta historia, Jesús escucha como toda la querella, dice la Biblia que estaba como escribiendo en el suelo. Yo en ese momento no sé si sería que los estaría como tratando de ignorar, yo no sé si sería tratando de encontrar paz también, porque le cortan un momento muy chévere donde él está enseñando la palabra y llega este combo de sapos a cambiar todo lo que estaban haciendo. Es decir, yo viendo como el escenario de Jesús es, venga, estoy tan cómodo haciendo algo y vienen a sacarme de algo que me gusta, que me agrada, para venir a sapear a esta muchacha. Y dice la misma Biblia que dice Jesús, sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Y por eso me parecía como tan interesante el comentario de esta persona que me escribía, porque no era una persona cristiana, no era una persona que buscaba estar en santidad, ni guardarse para Dios, ni sus principios, nada. Su trabajo era ser parte de este combo de personas, de criticar a los demás, de creer que sus pecados no tienen importancia, son inferiores, o inclusive que sus errores no son pecados y lo ve solamente como errores, pero que los pecados de los demás sí importan, que los pecados de los demás sí son sujetos de condenación, de señalamiento, de ser juzgado. Y dice, luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer.
Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Entonces, miren, aquí voy a separar el escenario de la mujer adúltera, de esta chica que fue encontrada en adulterio. Y me voy a enfocar en estos hombres, ¿cierto? En este combo de sabios, de hombres instruidos, de estos que querían buscar la forma de cómo un pecado podía ser castigado. Es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, es muy fácil condenar. Y te pido que no confundas esto con el ayudar, el apoyar y el buscar la forma de que un amigo, cuando vemos a alguien, a un amigo, a un hermano, a alguien a quien amamos, a quien apreciamos, equivocándose, no exhortarlo, no corregirlo, no llamarle la atención, no se guarda. Son dos cosas totalmente diferentes. Es muy distinto cuando tú de verdad encuentras que alguien ha fallado y en amor quiere buscar la forma de que no se hunde en el pecado, en su error, y no se vuelve una bola de nieve, algo repetitivo, sino que buscas levantarlo, ¿cierto? Que no pierda, que no falle. Yo la verdad estuve apartado de Dios durante muchos años, unos 8 o 9 años. Y una de las formas más hermosas en las cuales Dios encontró para yo volver a Él y para no seguir en mi pecado, fueron personas que me apoyaron, que me dieron la mano, que me ayudaron a encontrar nuevamente ese camino hacia Jesús y poder seguirle nuevamente. Luego de que le serví a Dios desde muy joven, me aparté y hubo un momento en mi vida en que dije: tengo que volver a Jesús. Y saben, parte de mi gran preocupación, y de hecho en ese momento lo conversé con mi papá, y era, me tenía una carga porque de pronto fuera a haber señalamiento, crítica, o que inclusive en el volviera a fallar y fuera a ser criticado nuevamente por esto, por reincidir en el pecado. Y encontré algo totalmente distinto. Encontré amigos, hermanos míos que se volvieron familia, que sin ser sangre fueron lo suficientemente sabios, fuertes, amorosos, comprensivos, para ser un apoyo y no para señalarme y para juzgarme. Construimos más desde el amor de Jesús, desde el entender que todos hemos pecado, que todos hemos fallado y que todos nos equivocamos, y que cada persona tiene un proceso y una labor de transformación que debe ser hecha en su vida por parte de Dios. Y cuando entendemos eso, dejamos de ser el combo de sapos que deciden señalar y criticar a los demás. Estos hombres no tuvieron más nada que hacer sino irse. No seas de los que lanzan la piedra, no sean de los que exponen de manera incriminatoria, de manera de condenación. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ser de aquellos que respiramos hondo, respiramos profundo y escribimos en el suelo un momento para de verdad en el amor poder buscar la forma de que la persona, en vez de hundirla más en su pecado, buscar que sea levantada por Dios. Y Jesús en su momento le dijo: nadie te ha condenado, levántate, vete y no peques más. Y bueno, la historia de esta mujer hace parte de otro momento. Pero si en algún momento has dispuesto para señalar a alguien de tu trabajo, en tu familia, en tus círculos sociales, y te ha sido más importante acusarlo que ayudarlo a ser levantado, te invito a que profundices en este texto, en esta palabra, y de verdad que seamos más como Jesús y entendamos que es Dios quien transforma las vidas y no nuestras acusaciones ni nuestro señalamiento. Entonces vamos a orar. Dios, gracias. Pedimos que de nuestro corazón sea borrada la hipocresía, la mentira, el engaño y las máscaras que pudimos en algún momento haber tenido al señalar, al criticar y a juzgar
de manera no edificante, sino a manera de condenación. Y que podamos ser usados por ti para apoyar a los demás, para que seamos cada vez más los que te seguimos a ti, que seamos cada vez más los que nos levantamos y decidimos no pecar más y seguir a Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar en este espacio. Recuerda siempre compartirnos en las redes sociales. Estamos conectados todos los miércoles 7 p.m. Por Facebook y YouTube en @tierrafértilmedellín. Si necesitas ayuda, una conversación, un consejo, alguien con quien hablar, nos puedes escribir a través del directo en Facebook, en Instagram, y estaremos para apoyarte. Mientras tanto, Dios te bendiga, un fuerte abrazo y recuerda leer la palabra para ser seguidores de Jesús.